Gloria al Señor, hermanos. Esa es nuestra oración. Rogamos que podamos ver a Cristo en medio de todo lo que hemos leído. Ruego por edificación, ruego por salvación, luego inclusive por reprensión, si es necesario, por medio de su palabra. Pero sobre todas las cosas, que estos labios falibles no sean impedimento para tu palabra infalible en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nos estamos acercando a la recta final. Continuamos avanzando en nuestra travesía por el libro de Éxodo, en la serie titulada Un grandioso libertador. Y hoy iniciamos un nuevo capítulo. Nos encontramos en el capítulo 33. Y el capítulo 33 tiene la particularidad de que continúa lidiando con la secuencia del incidente del becerro de oro. Y debo decir, mis amados hermanos, que en el capítulo 33 se lidia con la peor de las secuelas. Ni la muerte de 3,000 personas, ni la plaga con la que el Señor hirió al pueblo, como leímos en el versículo 35 del capítulo anterior, serían la peor de las secuelas, sino que la peor de las secuelas iba a tener que ver con lo que es el meollo de todo el libro. La secuela o la peor de las secuelas tendría que ver con todos los capítulos anteriores al infame incidente del becerro de oro. Y mis amados hermanos, lo he dicho en varias ocasiones, el propósito de todos los 31 capítulos, digámoslo así, que hemos visto hasta aquí, tienen como finalidad, tienen como meta el tema de la comunión, el tema de la relación con Dios. Ya he ratificado, mis amados hermanos, que el libro del Éxodo es una historia de salvación poderosa, la mano de Dios fuerte a favor de su pueblo. Nos gusta cantar el corito, el caballo y al jinete echó en el mar, y todo eso es cierto. Sin embargo, la historia no es una historia de salvación arbitraria, no es una historia de salvación sin propósito. No era una historia de salvación para que el pueblo volviera a la situación antes o al estado anterior al de su opresión, sino que su salvación tenía como propósito una condición, una situación muchísimo mejor: comunión con el Dios Trino. Una relación profunda, una unión en afecto, Dios condescendiendo con el hombre y el hombre respondiendo conforme a los términos divinos. Ahora, hermanos, la evidencia de dicha comunión, la parte tangible de dicha comunión era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si me acompaña, por ejemplo, al libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 12. Levítico capítulo 26, versículo 12. Donde el texto bíblico dice de la siguiente manera: y andaré entre vosotros, dice el texto. ¿Y qué dice? Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es la evidencia de esa comunión? El hecho de que Dios iba a andar en medio de ellos. Este era el punto del tabernáculo, mis amados hermanos, el punto del arca, el punto de la mesa, la proposición del candelabro, del pan que se ponía en la mesa, inclusive de los lavatorios. Todo estaba para apuntar a la obra de salvación para comunión en presencia de Dios. Y mis amados hermanos, cuando hablo de la presencia,
de Dios, no me estoy refiriendo meramente a su omnipresencia, porque desde esa perspectiva nadie escapa de la presencia de Dios. Dice el salmista en Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pero cuando hablo de presencia, mis amados hermanos, me refiero a una manifestación especial de la presencia de Dios, una manifestación de carácter especial. Cuando Dios se presenta delante de su pueblo para salvar, para bendecir a su pueblo. Todo lo que hemos visto en el Éxodo, ¿cierto? Dios fue proveedor de alimento, Dios fue proveedor de bebida, Dios bendijo a su pueblo en cada uno de los pasos que dieron hasta el monte Horeb. Por eso, hermanos, mucho se dice y mucho se canta de la presencia de Dios. No obstante, hermanos, mientras más meditaba en este pasaje, llego a la conclusión o considero que hay poco entendimiento acerca de la misma. Hay poco entendimiento acerca de las implicaciones de la presencia de Dios. Inclusive, hermanos, si me permiten decirlo, caemos en el menosprecio de la tan grande bendición que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. El capítulo 33 nos llama a la reflexión precisamente. Y mi tesis es corta y sencilla. La comunión en presencia de Dios es invaluable para el creyente. No tiene precio la comunión en presencia de Dios. La conversación que vamos a estar viendo estas próximas 2 semanas entre el Señor y Moisés va a revelar la importancia de la presencia de Dios con su pueblo y nos va a llamar a usted y a mí, mis amados hermanos, a considerar qué tan importante es la presencia de Dios en medio nuestro. Y por eso he titulado el mensaje de esta mañana, La presencia invaluable, primera parte. Vamos a tener que concluir la segunda, si no, no íbamos hoy. Ahora, hermanos, la pregunta que estamos procurando responder en estas 2 semanas parece sencilla, pero relevante. ¿Por qué es invaluable la presencia de Dios? Y el texto bíblico parece mostrarnos un claro contraste entre 2 escenarios que responden la premisa. La presencia de Dios es invaluable, primeramente, por la miseria de su ausencia. Y en segundo lugar, la presencia de Dios es invaluable por la bendición de su presencia. Y quisiera iniciar viendo con ustedes a qué me refiero con la miseria de su ausencia. Hay una cita que en mi estudio pude leer de el que se conoce como padre de la iglesia, Agustín de Hipona, que dice de la siguiente manera: esta es la gran miseria del hombre, no estar en comunión con aquel sin el cual no se puede vivir. Y la cita de Agustín de Hipona no tiene que ver particularmente con el aspecto económico, porque a veces entendemos miseria solamente desde el punto de vista de falta de dinero. Pero en este caso particular, y lo que es mi intención transmitir, es la desgracia o pena que un hombre o persona cualquiera puede sufrir. Y en estas cortas palabras pudiéramos decir: no hay mayor desgracia para el hombre que no estar en comunión con aquel sin el cual no se puede vivir. Y mis amados hermanos, mi intención es transmitir seriedad a un asunto que muchas veces hemos trivializado. Mi conciencia no me lo permite al ver este pasaje. Es necesario que entendamos todo lo que estamos aquí, seamos creyentes o no,
que la mayor desgracia que alguien puede sufrir es falta de comunión con Dios. Lo digo de corazón, lo digo como algo real, no como un cliché. No hay peor circunstancia, piense en la que usted quiera, que falta de comunión con Dios. Y la última y la peor de las secuelas del incidente del becerro de oro nos anuncian que esto es así. Porque el versículo 1 de nuestro texto es una explicación de lo que vimos en el capítulo 32, versículo 34. Ve pues, dice el versículo 34, capítulo 32, ve pues ahora, Moisés, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Ahora, hermanos, nuestro texto en el capítulo 33 nos va a dar una explicación de a qué se refería el Señor con eso, y nos va inclusive a decir que en esas breves palabras que ven allí, hay un cambio de condiciones y hay un cambio de circunstancias drástico. Lo van a notar primero porque cuando leímos el capítulo 23 de nuestro texto, cuando se habló del ángel, nuestra traducción, la Reina Valera, utilizó la A mayúscula. Y en este caso, la A para ángel es A minúscula. Y quiero que noten el cambio que se continúa viendo. Versículo 1 de nuestro texto, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Nota que dice, anda, sube, no subamos. ¿Quiénes? Tú y mi pueblo. No, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la cual juré a los patriarcas. Versículo 2. Yo enviaré delante de ti el ángel, a minúscula, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿A dónde? Versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Esa es la parte medular de la miseria de todo hombre. Y note lo que sigue diciendo, la razón, porque eres pueblo terco, de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y hermano, esto no es un caso de ira descontrolada, nuevamente hay que hacer la salvedad, es un gesto de gracia inclusive, porque es un entendimiento de que en la condición espiritual que estaba el pueblo, si no había un cambio radical, el final iba a ser ese. ¿Ok? En pocas palabras, mis amados hermanos, Dios está diciendo aquí, porque yo soy fiel, como cantamos respecto a las promesas del Señor, por amor a mi nombre y a los patriarcas. Ustedes van a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy. Esa es la premisa. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia nos va a permitir observar que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios se mantiene siempre fiel. Y es algo que ustedes debemos tomar nota de esto porque va a ser vital esta semana y la próxima. Dios es fiel. Y es por eso que tenemos esperanza. Ahora, lo primero que la miseria de su ausencia nos plantea aquí, una vez más, es el problema del pecado. Recuerden, hermano, cuál era el plan hasta aquí. El pueblo guiado por el ángel con A mayúscula, el cual, como vimos en el versículo 23, llevaba su nombre, o sea, Dios mismo, Cristo preencarnado, los iba a llevar. Iban a sacar a todas esas tribus que estaban allí, iban a morar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Sin embargo, a causa de la dureza de la cerviz,
del empecinamiento o terquedad de hacer las cosas en sus términos y no en los divinos, debido a su autojustificación, como vimos la semana pasada, y su falta de arrepentimiento, terminaron con el resultado opuesto del que esperaban o del que buscaban. Recuerdan, hermanos, que como Moisés estaba demorando en la cima del monte y nadie sabía qué había pasado con Moisés, no vemos a Dios, no vemos al ungido, así que tenemos que hacernos un Dios que podamos ver, un Dios que podamos tocar, para que podamos tener relación con Él. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Se hicieron el Dios y terminaron sin relación con Dios, aquello que estaban genuinamente buscando. Terminaron alejando a aquel que estaba ciertamente cercano. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios siempre está cercano a su pueblo. Independientemente de cómo usted se sienta, la conclusión es que como Dios es fiel, Él está siempre cercano. Por ende, hermano, usted y yo debemos recordar siempre que no hay caso alguno en que la idolatría nos acerque a Dios. Todo lo contrario, nos aleja de Él. En dos planos. En el primero, el hombre natural, a causa de la caída, a causa del pecado, está sin comunión con Dios. Está lejos del propósito de su existencia. Y ya lo hemos dicho 1000 veces, hermano, el propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios y disfrutar de Él. No disfrutar la vida, disfrutar de Él para siempre. Y es lo que nos recuerda, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 12. Nuestra condición antes de Cristo. Note lo que dice el apóstol. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significaba estar sin Cristo? Note la palabra alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas de las cuales cantamos esta mañana, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero detallar hacer énfasis en ese detalle. Sin esperanza y sin Dios. Esa es la condición de todo hombre natural, porque nuestra esperanza está en la comunión con Dios. Hay otro aspecto en el que esta miseria es evidente. Acompáñenme a Amós capítulo 3, versículo 3. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el pecado que no es arrepentido, del cual no se arrepiente alguien, afecta nuestra comunión con Dios. El pecador no penitente, su comunión con Dios está en peligro. Note lo que dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y hermanos, más que un versículo de terapia de grupo, aunque tiene aplicación, la implicación mayor no es con el grupo o con el individuo en mi relación horizontal. La aplicación principal es al lado vertical. Las tablas rotas al pie del monte eran un indicio, eran un símbolo de que no había acuerdo. Y mis amados hermanos, si no hay acuerdo, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay presencia. La miseria del pecado afecta el propósito de nuestra existencia. Lea conmigo Isaías 59:2. Dice el Señor: pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho, hermanos? División entre ustedes y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero eso no parece importante para nosotros cuando no entendemos lo valioso que es la presencia. ¿Recuerdan, hermanos, al pobre rey Saúl? En su último momento estaba desesperado por la presencia de Dios. Piénselo por un momento, hermano. El rey estaba desesperado por la presencia de Dios. Y piense todo lo que eso significa. Hombre rico, hombre con todos los recursos del mundo para obtener todo lo que quisiera, cuando quisiera. Todo el mundo tenía que hacer lo que él dijera. Aún así, exitoso en todo lo que el mundo entiende,
Él estaba desesperado por la presencia de Dios. ¿Y saben qué sucedió, hermano? Nunca más la recibió. Nunca más la experimentó hasta lo último de sus días. Eso es lo que estaba siendo visto por el pueblo de Israel cuando Dios dice: ustedes van a ir a la tierra prometida, pero yo no voy. Lo cual me lleva al siguiente punto. El siguiente problema que plantea la miseria y la ausencia de Dios es el problema de la vana bendición. ¿Por qué? Porque puede que usted piense de manera descuidada: bueno, por lo menos iban a llegar a la tierra prometida. Por lo menos el Señor se iba a asegurar de dejarlo en la tierra prometida. Así que ellos al final estaban bien. Pero hermanos, es importante notar algo aquí. Los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Ya sabemos que esa frase significa abundancia, prosperidad. Quiere decir que los israelitas iban a ser ricos, pero sin Dios. Ahora, puede que para usted eso diga: bueno, si voy a tener casa, si voy a tener carro, si voy a tener todas las cosas que este mundo ofrece, ¿cuál es el problema? Es el daño que ha hecho, por lo menos en medio nuestro, el falso evangelio de la prosperidad. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Si yo le dijera a alguno de ustedes aquí, cualquiera, el día de mañana voy a hacer un depósito en tu cuenta bancaria de 100 millones de dólares, ¿cuál sería su reacción inicial? La misma que el hermano Ricardo. Probablemente una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque 100 millones de dólares es mucha plata, sin duda. Pero si yo dijera: te voy a dar 100 millones de dólares mañana, voy a usar al hermano Ricardo de ejemplo, pero no vas a ver a tu esposa más nunca, ¿cuál sería su reacción? Ya no habría sonrisa de oreja a oreja, ¿cierto? Porque esos 100 millones de dólares pueden ser mucha plata, pero cuando es comparado con algo muy valioso, 100 millones de dólares no son absolutamente nada. Y esto nos va a permitir entender cuál es la reacción de los israelitas aquí, porque a los israelitas se les dijo: mira, van a ir toda la tierra prometida, pueden ir bailando como el becerro si les da la gana, pero yo no voy. Y no hubo, fíjate hermano, mira lo que dice el versículo 4. Y oyendo el pueblo esta buena noticia, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Y mis amados hermanos, antes de que hablemos de los atavíos, es aquí donde entendemos el problema con el falso evangelio que muchas veces se predica en nuestros círculos. Un falso evangelio donde las bendiciones solamente se entienden en términos de utilidades. Yo estoy bendecido en prosperidad porque tengo abundancia económica, porque tengo bienes, porque tengo esto, porque tengo lo otro. No es en vano que el Señor tuvo que advertir. En Lucas 12:15 dice el Señor: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, hermano, ¿lo ven ahí? En la abundancia de los bienes que posee. Pero en algunos de nuestros círculos, en el engaño de Satanás, nos han hecho pensar que la bendición de Dios se ve exclusivamente en qué tengo y en qué no tengo, olvidando lo más importante, mis amados hermanos. La vida del hombre consiste en la comunión con Dios, en la riqueza de tener a Dios, en la riqueza de poder decir: Emmanuel, Dios con nosotros. Y mis amados hermanos, este pasaje nos muestra que algunos de nosotros anhelamos la bendición
pero no al dador de la bendición. Algunos de nosotros queremos que Dios nos ayude con nuestros problemas, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea de escalafón laboral. Sin embargo, no queremos una relación íntima con Él. Algunos de nosotros queremos el cielo, pero no queremos al Señor del cielo. Queremos el cielo solamente para escaparnos del infierno, sin entender que el cielo es cielo porque su presencia está allí y porque Él es el mayor bien. ¿Cuáles son mis motivaciones? Amo más lo que da el Señor que aquel que da las cosas que da. La tercera representación de la miseria de su ausencia, lo que hace es revelar una necesidad de arrepentimiento. Volvamos al versículo 4 de nuestro texto. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Esta porción es importante, hermano, porque aquí lo que el Señor hace es un llamado al arrepentimiento. Esta actitud de seguir en dura cerviz, en falta de arrepentimiento, como ya mencioné, iba a representar el ser consumido por juicio a causa del pecado cometido. Sin embargo, Dios ya manifiesta algo de gracia al decir: no voy. Sin embargo, si están tristes, decidan qué van a hacer. En pocas palabras, ese llamado a despojarse de la joyería tiene una implicación doble. En primera instancia, el despojarse de la joyería era una señal de genuino lamento. Recuerden, hermanos, en la Escritura, cuando las personas estaban sufriendo por luto, por pérdida, por lo general, la gente no se vestía de seda y de lino fino, sino que se cambiaban su vestimenta, se vestían en cilicio y se echaban ceniza sobre la cabeza. En lugar de verse como reyes, parecían mendigos, porque es una señal de sufrimiento, de lamento. Lo que vemos aquí entonces es una señal de lamento por parte del pueblo. Primero, porque reconocen que son cabezones, y segundo, porque se estaban privando de la bendición que es que Dios vaya contigo. Todo lo que tenían dioses falsos en todas las tierras que se mencionaron ahí, los hebeos, los fereceos, todos ellos tenían sus dioses falsos y ellos estaban contentos con sus dioses que no hacían nada. Y los que tenían al Dios verdadero iban sin Dios. Ese era el escenario que se estaba viendo allí. Así que había un genuino lamento. El pueblo tuvo una actitud penitente al despojarse de sus atavíos. En segunda instancia, mis amados hermanos, es un indicativo del despojo, del quitarse su idolatría. Y es un recordatorio, mis amados hermanos, para usted y para mí hoy, de ser diligentes en nuestra lucha contra el pecado, de ser diligentes en despojarnos de todo lo que pueda ser un impedimento para profundizar mi comunión con Dios. ¿Qué cosas se lo impiden? Hermanos, algunos de nosotros pensamos que la ausencia o la falta de dinero es un impedimento válido y justificable para nuestra falta de comunión. Hermano, permítame decírselo, no es. No es. Ya le he dicho en varias ocasiones, y lo digo del fondo de mi corazón,
La riqueza en sí misma no es una virtud. La pobreza en sí mismo no es virtud tampoco. No piense que porque no tengamos el dinero que quisiéramos tener, Dios nos da punto de gracia en el cielo porque somos pobres. Todos necesitamos comunión con Dios. El rico y el pobre. Porque saben que, hermanos, espiritualmente todos somos pobres. No hay ricos espirituales, solamente pobres espirituales. Y consideremos, hermanos, cuando nos sentimos cómodos diciendo, bueno, yo no necesito comunión porque no tengo, piénselo. ¿Quién es el que no quiere que tenga comunión? ¿Es Dios? ¿Es Dios el que no quiere que tenga comunión con Él? El Dios que le proveyó maná a los israelitas en el desierto cuando no había más nada que comer. Es Dios el que le proveyó de codornices en el desierto cuando no había carne. Es el Dios que proveyó agua en el desierto cuando no había agua, el que no quiere que tenga comunión con Él. Nos compete, hermano, considerarlo. Nos compete también considerar que si tengo, diga yo, bueno, yo estoy aquí bien, lo que necesitan son los de acá. Porque muchos de nosotros pensamos así, hermano. Todos tenemos la misma necesidad, porque la misma miseria se expone sobre todos, tanto rico como pobre, de la falta de presencia de Dios en medio de ellos. Por eso, hermano, usted y yo debemos ser diligentes en despojarnos de todo aquello que nos impida comunión con el Dios Trino. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol, despojaos del viejo hombre que está viciado, está podrido. ¿Por qué? Conforme a deseos engañosos. El versículo 6 nos está indicando también, mis amados hermanos, el versículo 6 de nuestro texto, que algo cambió a partir de este evento. Se nos dice que a partir de lo que sucedió aquí, de aquí al resto de su peregrinaje, iban despojados de sus atavíos. Y es un llamado, hermanos, a que nosotros nos despojemos de la vieja manera de vivir y que renovemos nuestra vestimenta en virtud de la obra del Hijo de nuestro Señor Jesucristo y que podamos renovar nuestras mentes a la verdad de cuál es mi mayor necesidad. Mi mayor necesidad, hermanos, no es la económica, lo digo sin negar la necesidad económica. Mi mayor necesidad es Cristo. Mi mayor necesidad no es material, sino que espiritual. Y mientras no podamos entender eso, estaremos buscando las cosas incorrectas en la comunión del cuerpo. ¿Qué bendición material me puedo llevar de aquí en vez de llevarme lo gratuito que es Cristo para todos? Y es lo que vamos a observar, mis amados hermanos. Porque la miseria de la ausencia de Dios no solamente hace invaluable su presencia, sino la bendición de su presencia nos hacen absolutamente invaluable su comunión. Y mis amados hermanos, a partir de aquí, usted y yo vamos a ser capaces de observar con claridad el contraste con el escenario miserable anterior. Pero nos vamos a dar cuenta que aun cuando ese escenario era miserable, vemos ahora, en virtud de la presencia aún cercana, hay un escenario de esperanza. Pero ese escenario de esperanza es en virtud o es ligado sola y exclusivamente al mediador. Y por tal razón, porque todavía el mediador tenía comunión con Dios, la miseria no era definitiva. Lo primero que vamos a hallar en este nuevo escenario es que hay gracia. Lea conmigo primero el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos.
fuera del campamento y lo llamó ¿cómo? Tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba ¿dónde? Se nos recalca de nuevo, fuera del campamento. Todo esto porque el mediador seguía en comunión con Dios. Y lo primero que quiero que note, hermano, que a pesar de la miseria de un lado del campamento, todavía Dios estaba cercano del otro lado, recalcando que había gracia al menos. Y quiero que entiendan algo, hermano, ese tabernáculo que se ve ahí no es el tabernáculo que hemos visto revelado a Moisés en el monte, donde hay el arca del pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Se le llamó tabernáculo de reunión a un tabernáculo, digámoslo así, alternativo. La diferencia entre el tabernáculo verdadero y el tabernáculo alternativo, ¿saben cuál era, hermano? Aparte de los utensilios, la ubicación. El tabernáculo verdadero, ¿dónde tendría que estar, hermanos? Según, si se acuerdan de la diapositiva que hicimos aquí con el mapa y el tabernáculo, en medio del campamento, en medio del pueblo. Pero este tabernáculo, ¿dónde estaba, hermanos? Fuera. No solamente fuera, el texto nos dice que estaba lejos, indicando, hermanos, de una vez por todas, la distancia que hay entre Dios y el pecado, hermanos. Nunca obviemos o nunca tomemos a la ligera cómo el pecado nos distancia de Dios. Porque todavía el campamento estaba manchado por pecado, pero el mediador estaba afuera del campamento. Allá hizo el tabernáculo. En esta tienda, mis amados hermanos, Moisés iba a lidiar los asuntos del pueblo. Hermanos, Dios no iba a morar en medio de ese campamento hasta cuando el pacto fuera renovado y el tabernáculo construido. Sin embargo, por medio del mediador, el Señor todavía podía ser hallado. Esa es la premisa, en un tabernáculo alternativo. Y hermano, algo sucedía muy interesante en ese tabernáculo alternativo, hermanos. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, eso quiere decir cuando Moisés salía del campamento hacia el tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Piense eso por un momento, hermano. Moisés estaba saliendo y la gente iba a salir y todo el mundo se paraba a ver al hombre caminar hacia la tienda. ¿Y hacia dónde estaba su mirada, hermanos? Hacia Moisés, porque el pueblo entendía que su única esperanza de que Dios llegara con ellos era tener su mirada puesta en el mediador. Y hermanos, esa es nuestra única esperanza igualmente para tener comunión con Dios, poner nuestra mirada en el mediador. Nuestra única esperanza, sin importar cuán grande sea tu miseria, hermano, no me interesa, solamente mira a Cristo. No hay otra solución, mira a Cristo. A veces nos quedamos revolcándonos, yo soy miserable, yo soy pobre, y es cierto, hay que reconocerlo, pero hay que hacer algo por la miseria. Reconocer no quiere decir quedarte así, reconocer quiere decir, ¿y ahora qué hago? Y Dios te dice, mira a Cristo. Todos tenemos nuestra lucha, hermano, todos tenemos nuestra miseria, todos tenemos nuestra desgracia, pero todos tenemos al mismo mediador. Por eso el mensaje es el mismo para cada una de ellas. Mire al mediador que nos conecta con Dios. Pero sucedía algo más. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, en la tienda, ¿saben qué sucedía? La columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Hermano, leamos el versículo 9. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía? Adoraba. ¿Por qué? Porque mientras el Dios
estaba en comunión con el mediador, había esperanza para su miseria. Por ende, la miseria con esperanza, al ver a Dios responder, termina en adoración. Ahora, hermanos, ¿sabe qué significa esto también? Hay algo que tenemos que sacarnos de la cabeza. La presencia de Dios no es algo manufacturado, no es algo que se fabrica, no es algo que alguien produce, no es que el hermano Emanuel cuando toca la guitarra hace que Dios baje del cielo, no es que yo cantando o alguien cantando aquí hace que Dios baje del cielo. Usted y yo no controlamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es una realidad no por nadie aquí, sino por el mediador. Y no es una potencialidad que se puede llegar a dar porque yo toqué la cuerda adecuada o canté la canción adecuada. Se da porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Esa es la garantía de la presencia de Dios en medio nuestro. No es algo que usted activa. Usted no llega a la iglesia, vamos a ver si activamos la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está con su pueblo. Por eso el pueblo adoró. ¿Usted qué cree que estaba cantando Moisés para que el Señor bajara? ¿Usted cree que Moisés estaba cantando, levántate, Señor? No. Él estaba en comunión con Dios y Dios se manifestó con el que estaba en comunión con él. Y cuando Dios se manifiesta, hermano, entonces adoramos. ¿Ven la diferencia del orden, hermano? Por eso nuestra culto de adoración, nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios. Y cuando sabemos que Dios está aquí, ¿qué hace el pueblo? El pueblo adora. No porque nosotros lo estamos llamando, sino porque Él prometió que Él iba a estar con su pueblo siempre. Donde hay dos o tres. Sí, aplica para la disciplina cristiana, pero el principio es ese. Donde su pueblo está reunido, allí está Él. Así que el pueblo vio a su Dios y adoró. Porque había esperanza. Porque aun cuando había miseria, la presencia de Dios no había sido desaparecida del todo, sino que había aún esperanza de comunión. Miren lo que dice el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Aquí no se está diciendo que Dios tenía la cara enfrente de Moisés. Entendamos, mis amados hermanos, que este es lenguaje antropomórfico para que podamos entender el asunto de la presencia de Dios, sino que Dios hablaba con Moisés como con alguien que tenía intimidad, como con alguien con el que tenía comunión. Y no, hermanos, como habla cualquiera a su compañero, como habla alguien con su amigo. Y de hecho lo vamos a ver la próxima semana. Moisés le dice al Señor, mira, tú dijiste esto y tú dijiste lo otro. ¿Por qué Moisés podía hablar con él así? Porque él tenía la presencia de Dios y la comunión con él. Intimidad con Dios. Hermano, intimidad que nosotros pasamos por alto. Intimidad que nosotros muchas veces menospreciamos porque le damos más valor a otras cosas que no tienen ni un infinitésimo grado de comparación con la bendición de la presencia de Dios. Hay algo que quiero que noten también. Y él volvía al campamento, Moisés, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué hacía? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Dos cosas se ven aquí. Primero, ya vemos a Dios preparando al siguiente mediador. Y el siguiente mediador también tenía como meta entre ceja y ceja comunión con Dios. Hermanos, comunión con Dios. No es solamente llenar banca los domingos y decir, gancho. No es solamente prender nuestro celular en la mañana y buscar el versículo que encontremos primero y decir, gancho. Comunión con Dios. La estás disfrutando. La estás experimentando.
¿Te estás beneficiando de eso o te estás privando del mayor bien que puedes estar experimentando? Porque, con esto cierro, la siguiente evidencia de la bendición por su presencia es amistad con Dios. Como ya mencioné, hermanos, no es algo manufacturado. Usted no lo programa. Es. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, los apóstoles. Y note, y nuestra comunión, note el énfasis, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, puede que eso no signifique mucho para usted inicialmente, pero piense en este escenario. Al pueblo que se le escribió esta carta, era un pueblo con todo tipo de carencias, con todo tipo de necesidades. Estaban en opresión, estaban en persecución. No había plata, todo el mundo los odiaba porque eran creyentes. Y note que la respuesta del apóstol para animar al pueblo, a la iglesia, no era: no te preocupes, el Señor te lo va a multiplicar 100 veces. No te preocupes, tu bendición está en la esquina. No te preocupes, tu momento viene. No te preocupes, este es tu año. La promesa o la palabra de exhortación que el pueblo recibió fue: tú tienes comunión con Dios. ¿Eso le trae ánimo a usted? Si no le trae ánimo, tenemos que reflexionar, hermano, porque entonces sí nos trae ánimo escuchar lo que mencioné anteriormente. Porque así nos gusta. Este es tu año, bello, lo vi en visión. Este año te toca. ¿Me toca qué? Este año es tu turno de recibir qué cosa. Hermanos, todo lo que usted necesita para la vida y para la piedad ya le fue dado en Cristo. ¿Lo cree? Si lo cree, miremos a Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene después. De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, porque el problema, hermano, es que hemos caído en el engaño de que hay cosas más valiosas que su alma. No la hay. No la hay. Vivimos para comunión con Dios. Y nuestra comunión verdaderamente es, no será, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así como Dios llamó a Moisés amigo, Dios lo llama a usted amigo. Dios lo llama a usted amigo, hermano. Juan capítulo 15, versículo 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice el Señor en el versículo 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esto no es una demanda de obediencia para ser amigo, sino que porque Él nos llamó amigos, nosotros lo seguimos, lo obedecemos en virtud de lo que Él ya hizo, no lo que va a hacer. ¿Sabe qué? Usted puede hablar con Dios igual que Moisés, cara a cara. ¿Sabe qué pasa con algunos de nosotros, hermanos? Lo digo con humildad. Algunos de nosotros nos saltamos ese privilegio de hablar con Dios cara a cara. Hay que ver la noticia primero. Hay que abrir Twitter primero. Hay que ver qué dijeron en Instagram. Hay que ver qué noticia salió en el televisor. Y nos saltamos el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Y hermano, ese privilegio costó, porque eso es lo que se nos está apuntando aquí. La obra del mediador no fue gratuita.
Moisés no solamente construyó una tienda, pero el verdadero mediador al que esta escena apunta, no solamente construyó el tabernáculo, sino que él se hizo tabernáculo y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y no solamente caminó entre nosotros, sino que murió por nosotros, para que, como leímos esta mañana, nosotros pudiéramos ser llevados a Dios, a comunión con Él. Eso costó sangre, hermano. Eso costó sangre. Por eso, quisiera recordarle a aquellos que puedan estar escuchándome hoy, que aún no tienen comunión con Dios y se sienten bien y se sienten tranquilos y se sienten como que no pasa nada. Yo nada más tengo que aparecer una vez al mes por la iglesia, o nada más tengo que mandar una vez plata y estoy bien. Entienda algo, usted está en la mayor miseria que usted se podría encontrar. No me interesa si tiene 3 millones de dólares en su cuenta bancaria, usted está en miseria. Precisamente el problema de la iglesia que el Señor acusa en el Apocalipsis es precisamente eso, que te dice rico, te dice poderoso, te dice que tienes, pero no eres consciente de que eres pobre y miserable. Esa es nuestra realidad sin Dios, para lo cual hay esperanza. Aquellos que estamos en miseria, solamente tenemos que ir a la fuente de vida. Él reemplaza nuestra miseria por abundancia, abundancia de gozo, abundancia de gracia, abundancia de bendición. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Permítame dirigirme finalmente a aquellos que sí tenemos comunión con Él, aquellos que sí podemos hablar con Él cara a cara. Quiero recordarles que esto no es todo, porque aún con el privilegio que tenemos por ser morada del Espíritu, de hablar con Él cara a cara, de que Él no esté lejano, sino que está cercano, sino que está en nosotros, aún nosotros no lo hemos visto tal como Él es. Sin embargo, esa es nuestra esperanza gloriosa. Romanos Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice de la siguiente manera: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿cómo lo vamos a ver, hermano? Cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ese conoceré como fui conocido lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Entonces veremos con claridad. Entonces lo veremos tal como Él es. Mientras tanto, estamos llamados, usted y yo que me escucha, a crecer en intimidad con Él, a crecer y profundizar en nuestra relación con Él. ¿Cómo? Me preguntará usted. Mediante los medios de gracia que Él nos ha otorgado. Primero, su palabra. Note lo que hacía el pueblo. El que quería consultar a Dios tenía que ir a donde Moisés, tenía que salir del campamento. Salgamos de nuestro pecado y vayamos a Dios a buscar su palabra, la cual es espíritu y es vida. No solamente su palabra, sino que su Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos convence de pecado y nos guía a toda verdad. En tercer lugar, pudiéramos mencionar en oración. En oración. Este pasaje es toda oración de Moisés. Moisés no fue el único que invirtió gran parte de su tiempo en oración. También lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho de rodillas, mis amados hermanos. El Rey de Gloria oró más de lo que usted y yo muchas veces oramos. ¿Cómo osamos considera que necesitamos menos oración que el Rey de Gloria? Sonamos arrogantes cuando pensamos así. Ese es el medio de gracia más importante que tenemos. Hablar con Dios.
Y finalmente, vivir en dependencia total y absoluta de la gracia de Dios, confiando en su promesa, no en nuestra fuerza, en la de Él. Donde somos débiles, Él es fuerte, pero sabiendo que lo que Él prometió es sí y es amén. Profundicemos en la intimidad con Dios, porque eso es lo que Él espera de sus hijos. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el propósito de nuestra existencia es comunión contigo. Ayúdanos a ver ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos a ver que lo más valioso que hay es Cristo. Ayúdame a reconocer que lo único que necesito es Cristo y todo lo demás será añadido. Gracias, Señor, porque tú nos viste en nuestra necesidad, tú nos viste en nuestra miseria y tú descendiste para sacarnos de la corrupción del pecado y llevarnos a la vida eterna. Muéstranos tu hermosura y oramos ya tal como oró Moisés. Muéstranos tu gloria, que podamos verte precioso y valioso, que no queramos más nada que solamente Cristo y este crucificado. Para gloria tuya lo rogamos. Por nuestra desesperada necesidad lo rogamos. En nuestra gran miseria lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.